cuando hablamos de la justicia del hombre, esta siempre queda corta y no suple nuestras expectativas. Recientemente hubo un caso en Estados Unidos sobre un joven de apenas 18 años que defendió su vida matando a otros 2 hombres con arma de fuego e hiriendo a otro más. El joven ejerció su derecho de defender su propia vida y el Estado no logró ponerlo detrás de rejas, pues el jurado de una corte de Estados Unidos falló a su favor. Y aunque de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, y específicamente de acuerdo a las leyes específicas del estado donde ocurrió todo esto, fueron legales y el juicio fue justo, muchos hombres han protestado sobre esta supuesta justicia, dicen ellos, impartida por otros hombres. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, amada iglesia, esta es única y perfecta y gloriosa. Pues la Biblia nos dice que Dios es justo. Dios no es parcial en ningún momento, y es por eso que vemos a través de las Escrituras que Él ordena el trato justo a los marginados, como por ejemplo en Zacarías capítulo 7, versículo 10 dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Vemos que al mismo tiempo Dios ejecuta venganza justa en contra de aquellos hombres que oprimen a otros. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y Romanos capítulo 12, versículo 19, hablándole a la iglesia, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios aún es justo para recompensar a aquellos que arduamente trabajan en su obra. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y también Dios es justo cuando se trata de hombres que verdaderamente lo merecen. Colosenses capítulo 3, versículo 25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pero en cuanto al pecado, Dios muestra con gran esplendor su justicia. Él nunca jamás tiene por inocente al culpable. Y esto, amada iglesia, es precisamente lo que veremos aquí en nuestro pasaje, de cómo Dios, siendo justo, Él tiene que emitir juicio en contra de 2 grandes ciudades, como vamos a ver, pero también, y cómo a pesar de todo esto, Dios, aún al emitir juicio justo, Él es glorificado en esto. Así que comencemos con nuestro pasaje en el versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Bueno, antes de continuar, creo que sería conveniente hacer un poquito de recuento sobre lo que sucedió anteriormente. Vimos que Dios le había hecho una promesa a Abraham, le había dicho que lo iba a bendecir, que iba a bendecir su descendencia y que por medio de él todas las familias de la tierra también iban a ser bendecidas. Y cuando comenzamos en el capítulo 18 vemos que Dios se acerca a Abraham y una vez más reafirma esta promesa, y no tan solamente a él, sino también a Sara, su esposa. Y ya cuando Él los atiende, les da hospitalidad tanto al Señor como a los otros
2 varones, vemos que continúan ellos ahí, pero una vez acabando todo este relato, vemos que los varones se levantan y van en rumbo hacia Sodoma. Versículo 16, una vez más dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. En aquellos tiempos era costumbre que el anfitrión acompañara a sus visitantes en ese pequeño trecho, ya sea de la casa o de la carpa, en este caso, hacia el lugar en donde ellos tenían que comenzar su destino. Y Abraham no tan solamente había sido hospitalario con sus invitados, él no tan solamente les había atendido con excelencia. Abraham, como anfitrión, quería despedir a esos varones hasta el momento que ellos salieran completamente de su propiedad. Así que Abraham, vemos que cortésmente los acompaña para despedirlos. Él no iba a desperdiciar ningún solo momento para estos hombres. Ahora recordemos brevemente quiénes eran estos hombres. Estos hombres, como leímos en el capítulo 18, eran 3 en total. Eran 2 ángeles y el tercero era el mismo Señor, Jehová. Ahora, ¿cómo sabemos que eran ángeles? Bueno, porque el capítulo 19 así nos lo revela. Miren cómo dice el capítulo 19 en el versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Ahora, ¿cómo estamos seguros que el otro varón, el tercer varón, era Jehová? ¿Cómo sabemos que él era Dios mismo? Bueno, por el siguiente versículo. Pero antes de proseguir a explicar el versículo 17, veamos a dónde era que ellos se iban a dirigir. Veamos dónde iban a ir estos 3 varones. Miremos una vez más el versículo 16. Y los varones se levantaron de allí. ¿De dónde? De la casa de Abraham. Y miren hacia dónde se dirigen, hacia Sodoma. En otras palabras, y como dice otra versión, se levantaron y partieron en dirección a Sodoma. Ahora sí, el versículo 17. ¿Cómo sabemos que el tercer varón era Jehová, que era Dios mismo? Porque el versículo 17 nos lo dice. Mientras los otros 2 varones se pararon, que eran los ángeles, miren lo que dice el versículo 17. Y Jehová, el tercer varón, dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? En otras palabras, Dios quería darle a conocer a Abraham anticipadamente sus planes de enviar su juicio de fuego y de juicio total sobre esta ciudad, sobre Sodoma. Ahora, antes de continuar, en el versículo 18, cabe recalcar que este varón, Jehová, Dios mismo, y por concesión de los teólogos y la mayoría de los estudiosos, este varón era nadie más y nadie menos que Cristo en su preencarnación. Amén. Versículo 18. El 17 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios había prometido a Abraham, recuerdan, mucha descendencia, pero también abundante bendición. Miren lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 8. Dice: y la escritura, proveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Como creyentes, como iglesia del Señor, afirmamos esta verdad. Y no tan solamente porque se encuentra aquí en esta carta, en la carta a los Gálatas, sino porque, como ya lo hemos estudiado en el capítulo 12, Dios es aquí por primera vez donde hace esta promesa de que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Versículo 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí,
a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, Dios en su soberanía decide revelar a Abraham lo que iba a hacer. No tan solamente le había hecho una promesa, sino que él sabía que Abraham, por causa de esa promesa, él, como todo un padre de familia responsable, él le iba a enseñar a sus hijos quién era Dios y de cómo Dios era justo en su carácter. Pero miren lo que va a suceder aquí en el capítulo 19. El Señor revela que Él va a hacer justicia y juicio. Y esta, dice el pastor John MacArthur, es una expresión de divina confianza. Esto es, continúa diciendo, un tributo a la fidelidad, obediencia y coherencia. En otras palabras, Abraham conocía a Dios y él sabía que Dios iba a hacer algo por su pueblo. Solamente denme un momento, no sé si está cargando. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí hasta el momento en nuestro pasaje? Bueno, podemos ver, entre muchas otras cosas, podemos ver que Abraham tenía una relación especial con Dios. ¿Cómo sabemos esto? Este texto en realidad no nos revela mucho, aparte de lo que Dios está haciendo en estos momentos, que es revelarle a Abraham su voluntad y lo que va a hacer, va a emitir justicia y juicio. Pero ¿en qué otro pasaje podríamos pensar nosotros en las Escrituras de por qué Abraham tenía una relación especial con Dios? Bueno, porque las Escrituras nos revelan de que en primer lugar Abraham, aparte de ser elegido y escogido por Dios para un divino propósito y un propósito grande, no solamente en él y su familia, sino en toda la humanidad, podemos ver en las Escrituras de que Abraham era amigo de Dios. Isaías capítulo 41, versículo 8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. Y mire cómo le llama Dios a Abraham, mi amigo. Y esto lo podemos corroborar también en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago, en el capítulo 2, versículo 23, que dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Miren lo que dice: y fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí en nuestro pasaje? Vemos que aquí Dios confió, entre comillas, en su amigo. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo a su amigo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Pausa. Miren cómo dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, dos ciudades, se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Versículo 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Amada iglesia, cuando Dios de alguna manera interviene en su creación o en la historia de la humanidad para declarar juicio sobre una persona o un grupo de personas o una ciudad entera, como estamos viendo, Él lo hace para demostrar que Él odia la injusticia, de que Él aborrece y detesta el pecado y por lo tanto debe de castigarlo. En Isaías capítulo 56, versículo 1, reafirmando sobre quién es Dios y sobre su carácter, dice el profeta: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Miren una vez más el versículo 10.
Perdón, el versículo 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, versículo 20, Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado se ha agravado en extremo, miren lo que dice el principio del versículo 21, descenderé ahora. Esta frase, descenderé ahora y veré, no se deben entender como si Dios tuviera que hacer algún viaje especial a Sodoma físicamente para realizar él tal vez una inspección de lo que está ocurriendo allí, de toda la corrupción, de todo el pecado, antes de que él emitiera el juicio, antes de que él diera la orden de destruirla. Más bien aquí Dios utiliza aquí una forma de hablar en la que se atribuye él a sí mismo, por decirlo así, acciones humanas, simplemente con el fin de poder enfatizar una importante verdad. Y qué importante verdad vemos aquí acerca de Dios y sobre su carácter y sobre su justicia. Vemos aquí que Dios nunca actúa sin haber conocido antes todos los hechos del caso. En otras palabras, Dios, siendo justo, tiene que investigar, entre comillas, qué es lo que está sucediendo. Y eso nos habla de un Dios justo. Dios no actúa arbitrariamente. Y si Él decide enviar un castigo sobre un hombre, sobre una persona, o sobre una ciudad, como vemos aquí, o sobre incluso una nación, ese juicio, cuando Dios lo emite, lo hace y siempre debe de ser recibido como se lo merece. Versículo 22. Después de que el Señor Jehová dijo estas palabras, miren lo que sucede. Y se apartaron de allí los varones, los dos ángeles, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. En otras palabras, se quedaron a solas Abraham y el Señor. Los dos varones, los ángeles, se habían retirado, iban a adelantarse para que cuando llegara el Señor, entonces pudieran dar, entre comillas, el reporte de lo que estaba sucediendo ahí. Esto es lo que vamos a ver más adelante en el capítulo 19, pero aquí lo que el autor enfatiza es lo que está o lo que va a suceder, de cómo Dios el Señor se queda a solas con Abraham. Y miren lo que dice el versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, y ahora tenemos que entender que Abraham no está cuestionando a Dios. Solamente Abraham está apelando al carácter mismo de Dios. Miren lo que dice. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? En otras palabras, aquí el patriarca Abraham hace algo muy, pero muy especial. Él sabe la condición de Sodoma. Él sabe lo que está sucediendo. Así que lo que él hace a continuación es un tipo de intercesión. Un comentarista le llamó a esto una intercesión tenaz. Otro comentarista dijo, Abraham sabía que el mismo corazón pecaminoso que latía en el pecho de los habitantes de Sodoma y Gomorra latía también en el suyo, y continúa diciendo el comentarista, y que solamente la gracia divina lo guardaba seguro de la justa ira de Dios. Abraham, a diferencia de Sodoma, él tenía esperanza. Pero porque sabía lo que estaba sucediendo, él estaba apelando al carácter de Dios para que de alguna manera Dios tuviese misericordia, sin hacer a un lado la justicia de esta ciudad. Aquí lo que Abraham hace es una intercesión, es una oración generosa, podríamos decir. En otras palabras, Abraham, ya habiendo experimentado la gracia, la misericordia, la justicia de Dios en su vida, él también quería que otros también experimentaran la misma misericordia, la misma gracia y la misma justicia que él había recibido de parte de Dios. Así que podríamos decir,
¿no? Y en el capítulo 19 vamos a ver cómo es que Dios actúa, pero aquí en este momento, en este preciso momento de intimidad entre el Señor y Abraham, vemos que aquí Dios retiene su juicio sobre Sodoma para entonces darle a Abraham la oportunidad para abogar, para interceder por los justos. Así que Dios en este momento de intimidad, Él muestra su misericordia, así como lo vimos en el capítulo 6 de Génesis, cuando Dios postergó el comienzo del diluvio. La tierra se había corrompido, 5 capítulos habían pasado, y en el capítulo 6 la humanidad entera se había corrompido a tal de que Dios decide destruir no solamente una ciudad, a todo el mundo, pero Dios en el capítulo 6 vemos que posterga este juicio. Y miren cómo dice el versículo 3. Miren cuánto tiempo Dios le dio a toda la humanidad. Versículo 3 del capítulo 6. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y miren aquí el tiempo que les da al hombre. Mas serán sus días 120 años. Por 120 años Dios, por medio de Noé, proclamaba misericordia, perdón y gracia. Pero como aprendimos, ninguno, aparte de Noé, su esposa, sus 2 hijos y sus nueras, nadie más fue salvo. Así que, ¿qué podríamos deducir de esto? De que Dios es un Dios paciente, un Dios no solamente bueno, benévolo, un Dios que verdaderamente se compadece del pecador, y una y otra vez Dios ofrece esa oferta de gracia a todo aquel pecador. Y si tú en este día, en este preciso día, aún no has aprovechado de esta oferta de gracia, te animo, te ruego, te imploro que lo hagas, que vayas al Señor y vengas en fe y en arrepentimiento. En nuestros días, y lo vemos, no solamente por los noticiarios o por las redes sociales, hoy de primera mano somos testigos nosotros de lo que está ocurriendo. Hoy en nuestro día los pecados de nuestros alrededores, los pecados de nuestros países, tanto de México como en Estados Unidos, claman a Dios por justicia. Sin embargo, Dios, interesado en salvar a los suyos, a los escogidos, a los elegidos, Él en su gracia también detiene o posterga ese día de juicio. Y si tú eres creyente en este día, te animo que así como Abraham, entonces intercedas por no solamente los tuyos, tus familias, sino por aquellos que aún no conoces, pero que sabes que ellos están en rumbo al infierno. Entonces Dios le revela a Abraham lo que va a hacer a continuación. Pero Abraham vemos que no una vez, sino 6 veces se atrevió a suplicarle a Dios, apelando a su carácter, apelando a su justicia, sí, pero más que nada apelando al amor de Dios contra su justicia. Y esto parece una contradicción, pero si nosotros conocemos a Dios, conocemos su carácter, sabemos que Dios es ambas cosas. Dios es justicia, pero también es amor. Y es como si Abraham le hubiese dicho a Dios: Dios, seguramente no querrás dar la impresión de que destruyes a esta ciudad, a Sodoma. Seguramente no vas a querer dar esta impresión de destruir al inocente y al culpable sin discriminación, ¿cierto? Pero Dios, amada iglesia, que es justo, jamás de los jamases haría algo así, pues las Escrituras una y otra vez nos afirman quién es Dios y de cómo Él es justo en todos sus caminos. Salmo capítulo 55, versículo 7 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él, hablando de Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud.
Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Y miren lo que dice, es justo y recto. Abraham sabía esto. Y es por eso que él apelaba a esa justicia y lo vemos insistiendo como recordando a Dios sobre su carácter y sus justos juicios, aunque Dios recuerda y lo sabe todo. Pero de nuevo, Abraham, a diferencia de muchos otros hombres y a diferencia también de muchos creyentes, Abraham tenía esta relación única y especial con Dios, que Dios decide revelarse porque Él es su amigo. Versículo 24. Vemos aquí apelando al carácter de Dios, a su amor y a su justicia, y le dice en el versículo 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Tal vez haya 50 personas que te aman, que te adoran y que te sirven. ¿Destruirás también? ¿Y no perdonarás al lugar, o sea, a la ciudad, por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿Qué manera de dirigirse hacia Dios? De nuevo, Abraham no estaba cuestionando a Dios. Él conocía a Dios y es por eso que él podía hacer esto de una manera correcta. Él podía dirigirse a Dios y de alguna manera, una vez más, entre comillas, recordarle quién era él. Ahora, en Sodoma y Gomorra estaban pasando cosas horribles, pecados terribles, no solamente para Dios, sino para la humanidad en sí. Había una aberración que hasta vergüenza da mencionar lo que sucedía ahí. Había desviaciones sexuales de todo tipo, y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 19, cuando el pastor Carlos exponga ese pasaje. Pero entre toda esa población malvada, sí se encontraba una persona que Dios consideraba justa. Una sola persona, y esta sola persona era Lot. ¿Recuerdan este personaje? El sobrino de Abraham. ¿Cómo sabemos que él era un hombre justo? Bueno, pues porque nos lo revela el Nuevo Testamento en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, ya les estoy dando un adelanto, y ustedes saben esa historia, ¿no? De lo que va a suceder. Reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, versículo 8, porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, entre Sodoma y Gomorra, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Una ciudad malvada donde pasaban cosas y pecados terribles, pero había un hombre, Lot, el justo. Versículo 25. Así que Abraham, el tío de Lot, continúa apelando, continúa intercediendo y dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo, pensando tal vez en su sobrino, al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Y es que, una vez más, no es que Abraham le esté diciendo a Dios qué no hacer o qué hacer. En realidad, él está apelando al carácter justo y amoroso de Dios. Y termina diciendo Abraham, el juez de toda la tierra, la palabra juez con mayúscula, la letra J, hablando de Dios, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham, por conocer a Dios y su carácter, hace esta pregunta. Esta es una pregunta retórica en realidad, y que demanda, en otras palabras, que la naturaleza de Dios sea manifiesta por medio de su justicia, sea para bien, o sea para una bendición, o sea para mal, o sea para una condenación y un juicio justo. Abraham era verdaderamente un teólogo, y la base de su argumento, como dice la Biblia de estudio de Charles Spurgeon, se basa en la justicia de Dios. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, versículo 26.
Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma, si por alguna razón encuentro justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Versículo 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. En otras palabras, Abraham se dio cuenta de quién él era. Recordó tal vez su naturaleza antigua y vio la majestad del Señor. Y el texto no nos dice que el Señor se encontraba en su forma, en ese estado glorificado, como cuando vemos al Señor glorificándose o transfigurándose en el Nuevo Testamento, en alguno de los evangelios. Pero Abraham se dio cuenta de que estaba delante de este Dios, y es por eso que dice: aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. En otras palabras, Señor, me digno delante de ti y agradezco, Señor, que tengas en cuenta, que escuches a este que es tu siervo. Aquí Abraham, cabe decir una vez más, que él no estaba siendo un manipulador o un hombre egoísta, no, sino todo lo contrario. Abraham estaba humildemente rogando a Dios, intercediéndole al Señor, mostrando un grande interés por los hombres. Ahora, el texto no nos dice, pero es posible que él conocía a algunos hombres de estas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Igual los pudo haber conocido a algunos de ellos, igual no pudo haber conocido a ninguno de ellos, pero esto nos dice mucho acerca de él, y esto nos debe de poner a reflexionar a nosotros un poco sobre cómo es que estamos viendo a los demás. ¿Cuántas veces hemos visto a hombres, a personas, a mujeres, a jóvenes que aún se mofan de Dios, aún blasfeman el nombre de Dios, y rápidamente nosotros emitimos un juicio que a nosotros no nos corresponde, cuando en realidad deberíamos de tomar esta actitud, la actitud del patriarca Abraham, y interceder por ellos, rogar por ellos para que Dios les salve? Así que él muestra humildemente, rogándole a Dios, un grande interés por todos esos hombres para que Dios no los destruya. Así que Dios, un Dios justo, no iba a destruir obviamente a los justos, como dijimos, sin él primeramente investigar o sin alguna advertencia. Pues aún los injustos en este periodo podían ser salvados por el bien de otros justos. Pero como vamos a ver, en realidad no había ni 50, ni 45, ni 10, como vamos a ver al final. Se encontraba uno, pero esa no fue la razón principal por la cual Dios no destruyó a Lot y su familia. Versículo 28. Quizá faltarán de 50 justos 5. Va reduciendo los números. Tal vez no haya 50, pero tal vez haya 45. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare, si es que yo viera allí 45. Dios no es injusto. Si él los encontrare, él hubiese salvado a toda la ciudad. Versículo 29. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán allí 40. Tal vez haya 40 hombres justos. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. El ir recortando por decirlo así, el precio o el número de algo era parte de las transacciones en aquellos tiempos en el Medio Oriente. Mas sin embargo, en este caso, la determinación de Abraham sobre el número exacto de hombres justos que se necesitaban para evitar la destrucción completa de las ciudades de Sodoma y Gomorra aportaba una reiterada demostración de las acciones justas de Dios, porque Él nunca es injusto. Pero al mismo tiempo, Dios siempre va a emitir juicio justo, y en todo momento.
Y Abraham sabía esto, así que continúa humildemente intercediendo. Versículo 30. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Tal vez. Y respondió el Señor: no lo haré si hallare ahí 30. Y el número se sigue reduciendo. Versículo 31. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. Tal vez. Y responde el Señor: no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Versículo 32. Insiste Abraham. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, tan solamente déjame decir esta última cosa. Quizás se hallarán allí 10, tal vez. Y responde el Señor: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. El hecho de que no hubieran ni 10 personas justas en Sodoma demuestra la trágica consecuencia para Lot, su sobrino, por haberse en primer lugar identificado con todos ellos. Vamos a ver en el capítulo 19 de la aberración que él comete con sus hijas. Sodoma había influido mucho más en Lot que lo que él era en realidad delante de Dios. Esto vemos que Jesús lo utiliza de alguna manera para exhortar a sus discípulos, a que ellos consideraran quiénes eran delante de Dios. Miren cómo dice en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, y puedes seguirme ahí en el versículo 28 en adelante. Lucas capítulo 17, versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué sucedió? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y el Señor dice en el versículo 30: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Y vamos a ver lo que le sucedió a ella como una forma de juicio. Versículo 33. Todo el que procure salvar su vida, el Señor les dice a sus discípulos, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. El Señor emplea nuestro pasaje del día de hoy, a sus discípulos para recordarles quiénes eran ellos delante de Dios y cómo ellos debían de actuar de acuerdo a eso. Versículo 33. Regresemos a Génesis capítulo 18, versículo 33. Terminaron su conversación y dice el versículo 33: y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. En otras palabras, Abraham había acabado con su función intercesora. Él había hecho lo posible en sus manos y solamente era cuestión de dejárselo completamente a Dios. Y no era que tal vez él sí estaba triste porque sabía la condición de estas dos ciudades. Pero Abraham, les puedo decir con toda seguridad, siendo el padre de la fe, él pudo dormir esa noche. Él sabía que Dios iba a hacer lo correcto porque Él es justo. Y como vamos a ver en el siguiente capítulo, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue inevitable. El juicio de Dios tenía que caer sobre estas ciudades y sobre los hombres impíos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Salmos capítulo 11, versículo 7 dice: porque Jehová es justo y Él ama la justicia, y cuando
el salmista está diciendo esto, él también conoce a Dios y sabe que Dios no se puede contradecir a él mismo. Sabe que Dios no puede ir en contra de su misma naturaleza. Él no va a tener por inocente al culpable, jamás. Y el Salmo capítulo 33, versículo 5 dice algo similar. Dice, Él, hablando de Dios, ama justicia y juicio. Él ama la justicia y el juicio. Y el Salmo 45, versículo 7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que a tus compañeros, refiriéndose al Mesías. Mientras Abraham suplicaba y suplicaba con gran fervor por Sodoma y Gomorra, los habitantes de esas ciudades seguían con su vida cotidiana, alegres y despreocupados del peligro que los amenazaba, sin saber que dentro de muy poco tiempo iba a haber una tormenta de fuego divino y que los iba a consumir a cenizas. Una vez más, capítulo 17 de Lucas, no lo busque, yo se lo leo. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Una advertencia, acordaos de la mujer de Lot. Y lo vamos a ver en el capítulo 19. Todo el que procure salvar su vida, dice el Señor, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Obviamente, ya hemos visto que había un grande problema en Sodoma. Pero el día de hoy, amada iglesia, el día de hoy existe un grave problema también en el hombre. Y así como Dios es justo y condenó a Sodoma, emitiendo juicio divino, hoy Dios también lo hará, porque Él es justo. Él es justo y no se puede contradecir a sí mismo ni ir en contra de su propia naturaleza. Si el día de hoy tú eres un hombre injusto, una mujer injusta, te animo, te imploro, te ruego a que vengas en fe y en arrepentimiento, porque si tú no te arrepientes, ese Dios justo va a emitir juicio en contra de ti y te va a destruir completamente, y no solamente a cenizas, sino en el lago de fuego eterno, donde vas a sufrir y llorar por toda la eternidad. Tiene que venir el justo con J mayúscula, el Santo de Dios, a que intervenga por ti. O sea, en otras palabras, el justo, hablando de Cristo, nuestro Señor y Salvador, por los injustos, por hombres viles, pecadores, o sea, tú y yo. El justo por los injustos. Miles de años después, vemos que se cumple la justicia de Dios de una vez por todas, ya que Él envía a su propio Hijo al mundo para ser nuestro sustituto. O tú pagas por tu injusticia, o el Señor, el Cristo, el Señor de nuestras vidas, ya lo ha hecho miles de años atrás en la cruz. Según Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, siendo el Santo de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amada iglesia, Dios nos ha advertido amorosamente y pacientemente de las consecuencias negativas del pecado a lo largo de nuestras vidas,
de alguna manera por medio de otros hombres, predicadores, hombres justos, considerados justos por el sacrificio de Cristo, rogándonos que nos separemos de ese pecado y que vayamos a Él antes de que ese camino de muerte nos conduzca a la perdición. Muchas veces en nuestra carnalidad, en esa muerte espiritual, el hombre dice, no quiero escuchar, no quiero hacer, quiero hacer lo que me place. Así que si esa es tu actitud, déjame decirte que Dios no va a pasar por alto esto. Y porque Él es justo, Él va a emitir juicio en contra de ti. Así que te invito, así como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él vino a ser ese Cordero necesario para que Él pudiera ser sacrificado en el altar de la justicia. Cristo murió por los pecados de una vez y para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos de una buena vez por todas a Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad Él muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y una vez que la justicia de Dios haya sido satisfecha, Dios legalmente declara inocente a todos y solamente y únicamente a aquellos que están en Cristo. De acuerdo a Romanos capítulo 3 versículo 24, y de acuerdo a todos aquellos que invocan de verdad su nombre, de acuerdo a Juan capítulo 1 versículo 12. La justicia insiste ahora en que una vez que se ha pagado por un pecado, ese pecado, y aquí está nuestra esperanza, ese pecado o esos pecados jamás pueden volverse a mencionar en el vocabulario de Dios. Cuando nuestros pecados están bajo la sangre del sacrificio de Cristo Jesús, Dios ya no los tiene en contra nuestra. Es por eso que dice la carta a los Romanos en el capítulo 8 versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Esto es. Y la carta a los Colosenses en el capítulo 2 versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, versículo 14, anulando, cancelando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¡Qué esperanza para nosotros! Y la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, no nuestra justicia, sino la justicia de Cristo, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías capítulo 43 versículo 25 dice, yo, hablando de Dios él mismo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y dice el Señor, y no me acordaré de tus pecados. Amada iglesia, Dios, de principio a fin, de eternidad a eternidad, siempre permanece justo. Él jamás va a violar su propio código ético, podríamos decir, de justicia, al perdonar a aquellos que sí merecen toda consecuencia y todo el peso de la justicia. La salvación siempre es y debe de ser una consecuencia justa, porque Dios ya ha pronunciado la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo, la cual fue suficiente para de una buena vez por todas satisfacer sus demandas, y en este caso específico de su ira. La maldición de la ley que nosotros como hombres pecadores merecíamos, una vez más fue llevada por Jesús en la cruz.
Y la pregunta entonces para ti es, ¿has ido a la cruz? ¿Estás descansando en Él o quieres descansar así como descansaban aquellos hombres y mujeres y jóvenes de la ciudad de Sodoma y Gomorra, ignorando la misericordia de nuestro Dios? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias, Señor, por la cruz. Amén.